porque si no después me voy a olvidar. Ahí está, grabando, compartir pantalla, fecundación. Bueno, si se pone la presentación, mejor. Ahí está. Bueno, admito los últimos porque si no me distrae y se nos va el tiempo. Bien, vamos a hablar de la fecundación. Habíamos visto la liberación del ovocito, habíamos visto la producción de los espermatozoides. Maja, cuando empezamos con el sistema, habló de la cópula, del coito, habló de la eyaculación en la cavidad vaginal, en el cuello uterino. Ahora vamos a ver el encuentro de estas dos células, espermatozoide y ovocito, que producen lo que denominamos fecundación. Entonces podemos decir que la fecundación es eso, el proceso en el encuentro de las dos gametas sexuales para formar un nuevo individuo. ¿Dónde ocurre la fecundación normalmente? Ocurre en el tercio externo de la trompa uterina. ¿Cómo llega ese espermatozoide? Ya lo hemos hablado acerca de las contracciones musculares, acerca de la liberación de las prostaglandinas para que ayuden a mover al espermatozoide, por el movimiento del epitelio ciliar, de todo el tejido de las trompas, ¿sí? Todo eso ayuda al encuentro del espermatozoide con ese ovocito que se liberaba del ovario a la trompa, ¿sí? ¿Vamos bien? A la trompa, perfecto. Ahí donde se da el encuentro, en el tercio externo de la trompa uterina, que contiene tres barreras para que llegue esta fecundación y se produzca la fecundación por estas dos células: el cérvix, el útero y la unión útero-tubaria. Entonces, en un examen pregunto, ¿cuáles son las tres barreras para la fecundación? El cérvix, el útero y la unión túbero. Se me fue la presentación. La unión útero-tubaria. Bien, la fecundación propiamente dicha. Nosotros habíamos hablado de que hay un mínimo, por decir que es viable ese semen, de 20 millones de espermatozoides, pudiendo llegar hasta 200 millones de espermatozoides. 200 millones de células que quieren fecundar y unirse con ese ovocito. Bueno, solo uno lo va a lograr. ¿Se acuerdan que la membrana del espermatozoide tenía un órgano con enzimas para disolver, ¿sí? Para romper, hacer lisis y unirse con el ovocito? Bueno, ese espermatozoide, cuando logre penetrar la membrana del ovocito, ¿sí? Va a producir una serie de cambios, creando una membrana de fecundación que va a evitar que otros espermatozoides fecunden a ese ovocito. ¿Sí? Ya no es viable. Un dato para que tengamos en cuenta es que aproximadamente el 60% de todos los espermatozoides contenidos en ese semen son viables para producir la fecundación. Bien, entró ese espermatozoide con el ovocito y empiezan una serie de reacciones y una serie de divisiones. Lo primero que vamos a ver es que se empiezan a formar los pronúcleos, ¿sí? Venía una célula haploide, el espermatocito, otra célula haploide, el ovocito. Empieza a ver la migración se empiezan a ver los cromosomas de estos pronúcleos. ¿Y qué van a formar? Van a formar, empieza a volver a aparecer la diploidía de la especie, o sea, el material genético del macho y de la hembra, del masculino y del femenino. Esta primera división, que ahora voy a tener dos células a partir de ese ovocito, van a ser las blastómeras, ¿sí? Estas blastómeras, que ya son diploídicas, que tienen diploidía, van a hacer una serie de divisiones para formar la mórula, que es ese famoso racimito de uvas que se ve en todas las animaciones cuando vemos que empiezan a hacer las divisiones celulares. Y van a formar el blastocito, que ese blastocito es la forma que va a llegar a implantarse en el útero para después empezar a dar lugar al embrión, al feto, al bebé, etc. Ahora bien, ¿cómo hago para que este ovocito fecundado viaje hasta el útero? Se da por un proceso de migración.
que se da a los 4 o 5 días después de la fecundación, o sea, 4 o 5 días después del encuentro de los dos gametas. ¿A dónde tiene que migrar este blastocito? A la cavidad uterina. ¿Para qué va a migrar a la cavidad uterina? Para provocar la implantación, que es el lugar donde tiene que gestarse ese bebé. ¿Sí? Ahí traje una imagen muy sencilla, muy sacada de internet, para que veamos lo que es el proceso de la implantación. Y la implantación, entonces, se da generalmente en el día del 21 del ciclo o a la semana del producida la fecundación. ¿Sí? A los 7 días de producida la fecundación, se implanta ese blastocito, ¿en dónde? En la cara compacta del endometrio del útero. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? El epitelio endometrial, el sincitio trofoblasto, que es la unión ahí de este blastocito donde se implanta en la cara del endometrio. Vemos otras estructuras, porque ahora empieza a ver esta cavidad que va a ser donde va a estar el líquido amniótico. Vamos a ver este cúmulo de células que va a empezar a ser el embrión. ¿Sí? ¿Vieron cómo se va de a poquito desarrollando todo lo que es placenta, cavidad amniótica, embrión, etcétera? Y de acá después va a salir el... Ay, se me fue el cursor. Después de acá va a salir el cordón umbilical para nutrir a esa placenta y a ese bebé. Todos hemos sido así que si no nos acordamos, no, mentira, no nos podemos acordar. Ahora, antes de pasar al cordón umbilical, algo clínico también. Puede ocurrir que ese blastocito no se implante en la cara del endometrio, que en general se tiene que implantar en la cara anterior o posterior o cerca de los ángulos del endometrio, pero puede ocurrir que se implante en otro sitio y es lo que se denomina embarazo ectópico, o sea, por fuera de la cavidad uterina. ¿A dónde se puede implantar ese embarazo ectópico? En la trompa de falopio, en el ovario, en el peritoneo circundante o en alguna sección de la trompa que no sea la cavidad uterina. Y hay casos muchísimo más raros todavía, y ese bebé obviamente es inviable porque al no estar alojado en el útero, no se desarrolla normalmente y no llega a formarse realmente un embrión, un feto. Ese embarazo se pierde. Bueno, entonces habíamos hablado, voy rápido, pero voy haciendo un hilo conductor para guiarlos en el estudio. Hablamos ya de la fecundación, de la implantación, ahora vamos al cordón umbilical, que empieza a aparecer el cordón umbilical. ¿De dónde empieza este cordón umbilical? De acá, de esta sección, desde la raíz de donde está el sitio trofoblasto, y esto después va a ser la placenta con el bebé y el embrión. Si tenemos que hablar del cordón umbilical, también hablamos de las alantoides, que son una serie de membranas que lo acompañan, de la gelatina de Barton. No vamos a hablar mucho de la anatomía, pero vamos a refrescar rápido. Tiene una longitud de 50 centímetros, un espesor de 1,5 centímetros, es de apariencia blanquecina, resistente, elástico, acordonado, porque las arterias son más largas que la vena del cordón, entonces le da ese aspecto arrugado, y que va a tener obviamente la función del traspaso de sustancias madre, placenta, feto, ¿no es cierto? Para eso es el cordón umbilical. Y hablemos de la placenta, que también ya la debemos saber desde anatomía. Decimos que es un órgano, primero que no corresponde ni al bebé ni a la madre, sino que corresponde a ambos seres. ¿Sí? Es un órgano que pertenece tanto a la madre como al feto. Por eso tiene una cara fetal y una cara materna. Su forma es circular u oval de 18 a 20 centímetros, más o menos de diámetro. Su espesor es de 2,5 centímetros, también promedio, y tiene un peso promedio de 500 gramos. Como dije recién, su cara fetal, también llamada flaca corial, es gris brillante y va a dar lugar a la inserción del cordón umbilical. Puede ser en el centro o en alguna de las regiones de toda esa cara fetal. Y la cara materna, también denominada placa basal, es de un color rojo oscuro, rojo vino, y tiene lóbulos placentarios, ¿sí?, con surcos intermedios. ¿Cuál es la función de esta placenta? Es un órgano de intercambio. Para que tengamos en cuenta, va a tener 6 membranas de intercambio. ¿Sí? Después lo van a ver ustedes a los nombres de esas membranas en el apunte, porque esto no está tomado de Silverton, está tomado de otro apunte, más completo y más referido al laboratorio que de lo que nos muestra Silverton. No sé si ya está subido, si no se lo vamos a subir pronto a estos apuntes.
¿sí? Silverton da una mirada general de embarazo, nosotros lo enfocamos al laboratorio. Bueno, y para hablar de los mecanismos de intercambio madre-feto, vamos a decir que se produce difusión simple, difusión facilitada, pinocitosis, transporte activo y fagocitosis. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que se intercambia madre-feto? Distintas sustancias. Gases por difusión simple, sabemos que los gases se transportan por difusión simple. Oxígeno, dióxido de carbono. Agua, que va a llevar hacia el feto por transporte activo. Se va a transportar iones como el sodio, el hierro, el fósforo, también por transporte activo. Proteínas y aminoácidos, también por transporte activo. ¿Qué característica tiene? Que la sangre del bebé, por ahí estas sustancias están más concentradas en el bebé que en la madre, entonces es necesario transportarla activamente en contra de ¿qué? Del gradiente de concentración, por eso del transporte activo, ¿verdad? Bien, las gamas globulinas, recordemos que la mamá le ofrece y comparte las defensas a ese feto, va a estar dada por pinocitosis. La glucosa va a estar dada por difusión facilitada de la madre al feto. Y además, la placenta es un gran consumidor de hidratos de carbono y de glucosa, más que el feto. Cuando en el feto se empieza a desarrollar el hígado como órgano funcional, que puede empezar a hacer todo el proceso de almacenamiento de hidratos de carbono, empieza a aprovecharlo más el feto, porque el feto también se aprovecha de otros hidratos de carbono, no solo de la glucosa. Y también se van a transportar algunas vitaminas por transporte activo. Bueno, ahí escribí mal, dice transporte activo. ¿Sí? Bueno, hemos visto un pantallazo general de fecundación, placenta, cordón. Va a estar esto más desarrollado, no más, porque no hay mucho más para decir, sino a veces completar un poquito en el apunte que vamos a subir. ¿Qué es lo que nos interesa? Que pasemos ahora a embarazo, que es la parte que está buenaza también, con Winchi, si está por ahí. Sí, sí, acá estoy. Genial. De embarazo hay muchísimo para hablar y mucho de eso nos toca a nosotros los TL de laboratorio, porque puede ocurrir que vayamos a trabajar a alguna clínica privada en donde haya muchas embarazadas y tenemos que hacer millones de determinaciones de muestra y además también para saber de qué es lo que nos estamos hablando. Así que, Winchi, pasamos a embarazo, te paso la función de hospedador. Dale, dale, Si dale. ¿Me supiera escuchan cómo bien hacer todos eso, ahí? acá. Hacer hospedador. Pim. Cuánta responsabilidad. Ahí está. Dame un segundo que voy a compartir pantalla. Sí, dale. Yo de paso voy chusmeando quiénes están. Dale. A quienes no tengan la cámara prendida, les vamos a pedir por favor que la prendan. Ahí confírmenme si todos están viendo un pie. ¿Están todos viendo un pie? Sí. Genial. Bueno, buenísimo. Bueno. ¿Cómo van? Para, porque no puedo tener el chat abierto, compartir la pantalla, es un quilombo esto. Bueno, después vamos a ir al chat, así resolvemos cualquier Sí, duda que vos pueda andás aparecer. hablando, yo te voy diciendo lo que está en el chat. Dale, genial. Bueno, para guiarnos a través de todo lo que es embarazo, vamos a usar este PowerPoint. Antes de eso, quería comentarles, en base a lo que decía Fede, que cuando se produce la fecundación, primero que el óvulo se recubre de una corona radiada que le va a permitir moverse a través de las trompas. Y luego, una vez que se produce la fecundación, se genera una segunda capa que le va a impedir a todos los demás espermatozoides entrar a ese óvulo. Pero quería dos cosas. Por un lado, romper el mito de que el que primero llega entra, porque no, llegan muchos y después sí, lo rodean al óvulo, como que lo acosan al óvulo,
y uno de esos logra entrar. Cuando uno de esos logra entrar, se cubre de una capa ese embrión fecundado, digamos, y no puede entrar ninguno de los otros por más que estén al lado. Seguramente Maja después les va a mandar un video donde es un poco más gráfico todo esto, está muy bueno, es un video en 3D, y si no, lo busco yo, que está en YouTube, y se los paso por el aula virtual. Otra cosa importante, todas esas capas que recubren el embrión son súper importantes para la preservación del embrión, no solamente para la implantación, sino para evitar que el sistema inmune de la madre lo ataque. Una de las causas naturales de aborto que hay, más frecuentes, es precisamente que esas capas no se terminan de formar, y como el cuerpo de la mujer reconoce a ese nuevo ser que se está gestando como algo extraño, algo externo, ¿sí? No, digamos, no lo reconoce como parte de ello, sino que como tiene un código genético diferente, lo reconoce como algo externo. Entonces, todo el sistema inmune de la mujer va a buscar atacarlo, como atacaría a cualquier agente externo que entra a nuestro cuerpo. Precisamente por eso son súper importantes esas capas. Están en el apunte, por ahí leí en el chat que habían dicho que están en el apunte de los trabajos prácticos, en la página 2346 creo que dijeron. Bueno, ahí está toda esta información que yo les estoy dando, en adición a lo que dijo Fede, simplemente. Lo mismo con la placenta, lógicamente. Si la placenta no existiese, el feto está en el horno. Una de las causas, acá, Galaxy J6 está ingresando. ¿Quién es Galaxy J6? ¿Alguien sabe? Los gemelos. Fede, yo lo admito, y vos después preguntarle por el chat, ¿puede ser? Sí, sí, vos seguí adelante. Dale. Bueno, te decía que si se rompe la placenta, lo más seguro es que si estás en los periodos tempranos del embarazo, se produzca un aborto natural también. Entonces, todas esas capas que recurren al feto o al embrión son súper importantes para que se pueda desarrollar con naturalidad. Otro problema que suele sucederse cuando hablamos de embarazo es el tema de las semanas. ¿Por qué? Porque se nos hace un quilombo. Nos dicen, dura 40 semanas, no nos dan los números, los calculamos con el mes nuestro, va a decir 9 meses, 40 semanas, no me cierra. Bueno, es importante que sepan desde cuándo se empiezan a contar las semanas. Quizás esto las mujeres ya lo saben porque están acostumbradas al tema del periodo. Para quien no lo sepa, va esta aclaración, y para los hombres, por lo menos a mí cuando cursaba, se me hacía un lío con la semana, no me daban los números ni de casualidad, va esta aclaración. Como ya explicó Maja, el ciclo femenino tiene un calendario lunar, no solar como el calendario normal que usamos nosotros. Para calcular la semana de embarazo tenés que empezar a contar a partir del primer día de la última menstruación. ¿Por qué? Y porque es el único día que vos conocés con certeza. No hay forma que vos sepas en el momento exacto en el que te quedaste embarazada. Entonces, ese número, digamos, ese día sirve de referencia. Y de ahí tenés que calcular más o menos 14 días, que es lo que demora la ovulación. Por eso, normalmente, las semanas de embarazo o de gestación no suelen corresponder con las semanas del embrión. Un embarazo de 8 semanas suele tener 15 días o 14 días, lo que vendría siendo 12 semanas, de gestación. Bien, siempre son 2 semanas menos. Bueno, ahora, el embarazo suele tener una duración de 40 semanas, que corresponden a 10 meses lunares de 28 días cada uno. Y ahí es donde se produce el lío. Los meses nuestros tienen entre 30 y 31 días. Salvo excepciones como febrero, pero el resto tienen de 30 y 31 días. Los meses lunares tienen 28 días, o sea que son 280 días totales. Bien, serían 10 meses lunares o 9 meses solares. Son 280, 270 días en total. Los ginecólogos suelen considerar como normal que un parto puede adelantarse 2 semanas o retrasarse 1 semana respecto al calendario normal. Bueno, ahora esto les aclaro, no está en ningún lado, así que les recomiendo que lo vayan anotando, sobre todo lo que les voy a decir ahora. Una forma fácil de calcular la cantidad de semanas de gestación es dividirlo en trimestres. Durante el primer trimestre,
tienen que calcularlo de esta forma. Es el número del mes por 4 más 2. Eso les va a dar la cantidad de semanas. Durante el segundo trimestre es el número del mes por 4 más 3, y durante el tercer trimestre el número del mes por 4 más 4. No es un cálculo exacto, así con hora, minuto y segundo, pero es un aproximado que les va a servir a ustedes cuando hagan la anamnesis y estén en las prácticas, que no les falta mucho, para más o menos saber en qué estado está el paciente. Les va a tocar atender a personas que están a término, a punto de dar a luz, y personas que vienen por otra consulta, pero que están embarazadas. Entonces, Winchi, ¿podés esto les va a repetir ser... esos cálculos, por favor? Sí, sí, no hay problema. Va de vuelta. Durante el primer trimestre, o sea, los primeros 3 meses, el cálculo es el número del mes por 4 más 2. Entonces, el primer mes sería, el número de mes por 4 sería 4 por 1, 4, más 2 son 6. Durante el primer mes vas a tener un máximo de 6 semanas. ¿Me van siguiendo? Durante el segundo trimestre es igual, solo que en lugar de ser más 2, es más 3. Es el número del mes por 4 más 3. Y en el tercer trimestre es el número del mes por 4 más 4. ¿Estamos? Bueno, así se calculan los meses de gestación. ¿Cómo dice el apunte acá? ¿Estamos bien acá? Sí, perfecto. En general, abarca en mayor o menor grado a todos los órganos del sistema, el periodo de gestación, y representa la respuesta del organismo materno a una adaptación y mayor demanda metabólica impuesta por el feto. Todas las alteraciones que vamos a ver de acá en adelante no son patológicas. Esto es fisiológico, es un estado normal del cuerpo femenino que entra en un estado particular que es el embarazo. Digo particular porque el cuerpo masculino no posee ese estado, digamos. Entonces, de repente van a ver que, no sé, por ejemplo, que la capacidad de algunos órganos se reduce. No tomen esto como una situación patológica. Esto es súper normal y de hecho el cuerpo de la mujer se prepara y está preparado anatómica y fisiológicamente para traspasar este proceso, para sufrir, si se quiere usarlo, no me gusta mucho la palabra sufrir, este proceso. Bueno, la actitud y la marcha. Con el centro de gravedad modificado proyectan la cabeza y el tronco hacia atrás. Quiere decir que hacen esto, ¿no? Compensando con una lordosis lumbosacra. Es como que sacan la panza hacia adelante. Se vuelve una marcha lenta por el peso extra, que suelen ser de aproximadamente 12 kilos, ya lo vamos a ver más adelante, en una embarazada a término, digo, cerca del final del proceso de gestación. Okay. Suele balancearse un poco, esto de que se mece cuando camina, no camina así recto, y se asemeja de los palmípedos. Bien, a este tipo de caminar, un momento, a este tipo de caminar se le llama que tiene un aspecto jactancioso, que es jactancioso de que se jacta, de que se enorgullece. De ahí viene la palabra jactancioso. Está sacando Y visten de pechos. claro, como cuando vos decís, toma, aprobé fisiología. Así. Y explicarle, Winchi, lo que es palmípedos. Palmípedos es un tipo de animales que tienen pie plano. El Pueden pato. ser, ¿cómo? Un pato. Un pato, exactamente. Por eso van Un así. pato es un lindo ejemplo. Y van a fijar que caminan así. Un ejemplo que quizás no es muy ético, pero ¿vieron la gente que tiene enanismo? Bueno, las personas que tienen enanismo suelen tener dos formas de caminar. O bien mueven solo las piernas, casi como si no tuvieran rodillas, o bien se caminan así tambaleándose. Suelen ser las dos formas de caminar características de las personas con enanismo. Esta que se tambalea es similar a la de las embarazadas. Y bueno, y esa postura se le llama el orgullo de la embarazada. Pasamos al peso corporal. El peso corporal aumenta un 20%, que es aproximadamente 11 kilos.
Esto se debe al crecimiento del feto, a la placenta, que también es un agregado, al líquido amniótico, al crecimiento del útero, al crecimiento de las mamas, al aumento del líquido extracelular, es decir, el intersticial y el plasma. Como dice ahí, aumenta el agua corporal en promedio de 6 litros. La mitad de dicho aumento es retención de agua, ya van a ver que retienen mucha agua. Y después del parto se produce por desaparición del complejo ovular y del edema. Después del parto, es normal que las embarazadas empiecen a eliminar todo este líquido que tienen extra, entonces es muy común que, precisamente porque ya no están actuando todas las hormonas que generan esto, que ahora las vamos a ver, tengan un aumento en la diuresis. Es muy normal que vayan al baño más seguido, que orinen mucho, que transpiren o suden mucho. Suele ser normal y no es patológico. Me está pareciendo un cartel de que en cualquier momento se corte esto. No veo el tiempo, así que Fede... Sí, sí, yo te aviso. Bien, ahí está. Ahí me fijo, 7 minutos nos quedan. Bueno, ¿qué factores causan el edema? Bueno, los estrógenos, que se aumentan, lógicamente, en el líquido y en el espacio intersticial. Los estrógenos permiten, que grandes cantidades de agua y electrolitos se acumulen en el espacio intersticial. Ustedes ya saben que si se acumula agua, por una cuestión de mantener la concentración de ese líquido intersticial, si se acumula electrolito, también se va a acumular agua. Para mantener la osmolaridad, eso ya lo vimos hace mucho, cerca del principio del curso. El estancamiento venoso. Cuando está de pie, aumenta la presión intravascular y disminuye el volumen minuto y aumenta la secreción de la hormona antidiurética. Bueno, el estancamiento venoso se produce, o mejor dicho, lo provoca una disminución del volumen efectivo de sangre circulante y del gasto cardíaco, lo cual estimula los receptores de volumen con un aumento en la secreción de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, como lo dice su nombre, va a determinar un aumento en la reabsorción de agua a la altura del riñón. Esto también lo vimos. Ustedes vayan asociando todas las cosas que ya vimos, porque hay algunas que las van a poder asociar y otras que no, con todo lo que vimos y traten de hacerse todo el caminito de cómo se producen las cosas. Entonces, hay más gasto cardíaco, o sea que aumenta el volumen de sangre que está dando vuelta por el cuerpo. Esto hace que aumenta la secreción de ADH. La ADH hace que el riñón reabsorba agua. Bien, porque si no, la fricción de esa sangre, estamos en el horno. Necesitamos que la sangre fluya y se mueva rápido. Pasamos al siguiente estado. La temperatura basal corporal asciende de 3 a 6 grados sobre los 36,4 grados Celsius al comienzo del embarazo, manteniéndose hasta los 3 meses de gestación. Fuera del embarazo, nosotros sabemos que al iniciarse la segunda fase del ciclo menstrual, que es donde predomina la progesterona, que va desde el día 14 al día 28, si mal no recuerdo, la temperatura se eleva en más o menos estos mismos grados, de 3 a 6, de 0,3 a 0,6 grados, sobre la correspondiente de la primera fase, que es la estrogénica. Si el ciclo se renueva, o sea que volvemos a la fase estrogénica, la temperatura desciende a los valores normales. Ahora, si se predomina, digamos, si se da un embarazo, la fase progestacional se mantiene. Por lo tanto, la temperatura se mantiene. Entonces, el aumento de la temperatura está basado principalmente debido a cuestiones hormonales, que son normales incluso durante la menstruación, durante el periodo, aunque no haya embarazo. Después de eso, después de los primeros 3 meses, inicia un descenso oscilante de la temperatura, o sea que baja, sube, baja, sube, baja, sube, que demora más o menos 40 días, a los cuales se normaliza la temperatura corporal. Bueno, como dice ahí, se debe al aumento de la progesterona y sus derivados, el etiocolanolona y pregnandiol.
Medio complicado leer eso. Y en la segunda mitad de la gravidez desciende a los valores preovulatorios, es decir, que desciende a los valores normales, que es esto que les decía, que demora más o menos 40 días y que no es un descenso directo lineal, sino que es más bien oscilatorio. Bueno, ahí tenemos un pequeño dibujo de los aumentos de peso que se van dando a lo largo de todo el cuerpo. Que eso, nosotros le vamos a pasar este PowerPoint para que lo tengan, así que no nos vamos a detener en eso. La piel, que es lo que por ahí muchos les preocupa, porque es lo que más se ve. Bueno, la pigmentación acentuada en cara, mamas, aureola primaria o secundaria de los pezones, efélides, que son pecas, o sea, quienes tienen pecas se van a ver más acentuadas esas pecas. Cicatrices, volvemos al caso de las pecas, quienes tengan cicatrices se van a ver más acentuadas la pigmentación. Se dibuja una línea media abdominal que puede o no circundar el pupo, digamos. Por ahí se termina el pupo y empieza más arriba, o por ahí lo rodea y sigue. Y en los órganos genitales externos. Esto se debe a la acción de una hormona melanocito estimulante. Esta hormona se ha encontrado en la orina de la embarazada, pero en realidad se desconoce la fuente de su producción. No se sabe si está en la hipófisis o en la placenta. Pero bueno, que sepan de que la piel se va a ver ennegrecida, y tienen unas fotos como para que se vayan dando una idea. Después vamos a pasar a las estrías, que por ahí son estéticamente las que suelen preocupar más. Acá está lo que les decía de la línea media abdominal. Fíjense cómo se marca como si fuese una cisura ahí. Es simplemente pigmentación. Esta cisura a veces gira todo alrededor del pupo y otras veces, como es en este caso, termina en la parte baja y después sigue en la parte superior. Fíjense en la cara, en los cachetes, se puede formar como una especie de máscara característica. Esta pigmentación, así como viene, se va. En algunos casos se va completamente y en otros casos se mantiene, pero mucho más disminuida, casi imperceptible. Yo por lo menos no he visto pacientes, cuando yo hice las prácticas, que se les mantenga este tipo de pigmentaciones, sobre todo en la cara y en las panzas, no he visto. Y bueno, y aparecen las estrías. ¿Qué problema las estrías? Que suelen ser más numerosas a nivel del abdomen, lógicamente. La coloración de las estrías es variada. ¿En qué varía? En el tiempo que tienen. Las más recientes, que son producidas por el embarazo que se está cursando, son rosadas y bueno, y a veces empiezan a aumentar su color, digamos. No son blanquitas, sino que empiezan rosaditas y se vuelven cada vez más rosaditas. Las antiguas, que vienen